Mirad, si a mí hay una cosa que me pone enfermo de una persona es que diga palabras como aiga, retulador, o sobre todo si eres de Almería, que yo no sé qué pasa allí, ¿vale? Yo soy de Almería y lo escucho un montón. Camiseta de tirantas, ¿vale? Camiseta de tirantas en vez de tirantes. O sea, ¿qué pasa? ¿Estás enfermo o algo? ¿No sabes hablar? Literalmente. O sea, ¿qué pasa? Hola a todos mis amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy, chicos, vamos a dejar de hablar un poco de la universidad, porque ya sabemos todos que es muy difícil, que hay que estudiar mucho y tal y tal y tal, pero hoy vamos a hablar de algo que va un poco antes, ¿vale? Así que vamos a tener que volver un poco en el pasado, quizá no tanto, no vaya a ser que te metas en la ESO, y ahí hay cosas que yo sé que no quieres que sepas. Y el caso es que hoy vamos a hablar un poco de una asignatura que no se habla mucho y que cuando se habla de ella suele evocar recuerdos un tanto perturbadores y un tanto, digamos, no tan graciosos como otra, ¿no? El día de hoy vamos a hablar de lengua castellana y literatura, que es una asignatura que da muchísimos problemas en bachillerato, sobre todo porque la ESO no es tan difícil, ¿vale? De hecho, es la ESO donde más vas a aprender la lengua que vas a usar el resto de tu vida, ¿vale? Donde se aprenden las reglas gramaticales de ciertas palabras, o sea, ciertas letras como la G, la J, la H y todo eso, ¿vale? Ahí es donde de verdad vas a utilizar o vas a aprender la lengua que vas a utilizar el resto de tu vida. Porque el resto, dime tú a mí, ¿por qué coño quiero saber yo, no sé, algo de literatura o el tema del análisis morfosintáctico y todas esas cosas que se ven en bachillerato y que realmente luego, si no estudias una carrera que tenga que ver con humanidades o con letras, no tiene mucho sentido? Pero el caso es que hoy estamos aquí para hablar un poco de realmente lengua castellana y literatura, ¿para qué sirve? ¿Vale? O sea, ¿qué puedes esperar de ella en el momento en el que decides estudiar en bachillerato? ¿Vale? Y si realmente después lo que vas a aprender te sirve, hagas lo que hagas, ¿vale? O sea, trabajes, estudies una carrera de ciencias, estudies una carrera de letras o lo que sea, ¿vale? Porque da igual. Entonces, bueno, yo, en base a lo que yo he aprendido de lengua, porque yo he de deciros que a mí esa asignatura en bachillerato se me daba bastante mal. No es que se me diese mal, ¿vale? Es que yo era un poco flojo porque tenía una profesora que era muy dura, ¿vale? Bastante dura. Y nos hacía estudiar bastante, sus exámenes eran muy largos, de hecho eran bastante más largos que el modelo típico de examen de lengua de selectividad, que suele durar 1 hora y media, pues nosotros nos tirábamos 1 hora y media y más haciendo el examen. De hecho, o sea, teníamos muchas veces lengua después del recreo y hacíamos el examen, empezamos el examen en el recreo y no habíamos terminado todavía para su hora después, o sea, duraba más de 1 hora y media, teníamos que quitarle tiempo de clase al profesor que venía después. Total, era una locura. Pero el caso es que yo creo que esta asignatura puede dar bastantes problemas a los alumnos porque de hecho en bachillerato es donde uno se replantea realmente si lo que está estudiando ahí le sirve y si pinta algo ahí en bachillerato, ¿vale? Porque cuando llega a un punto en el que todo se te hace demasiado cuesta arriba y las asignaturas empiezan a ser difíciles, te planteas de verdad si deberías haberte metido en un módulo o si deberías haberte metido a trabajar o cualquier otra cosa que no sea realmente meterse en bachillerato, ¿vale? Porque llega un momento, una serie de circunstancias que afectan a tu estado de ánimo y por eso yo creo que esta asignatura es uno de los determinantes y uno de los causantes de que mucha gente se quite de bachillerato, ¿vale? Obviamente luego está también después lengua, o sea, matemáticas y bueno, asignaturas más difíciles, según lo que hayas cogido, claro, que también te hacen replantearte el hecho de estar ahí o no. Pero bueno, lengua creo que es un gran determinante, ¿vale? Es una asignatura bastante clave ahí en bachillerato, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que sí que es verdad que he sacado de la lengua de bachillerato es más allá de lo que puedas aprender, ¿vale? Más allá de todo el contenido teórico que se aprende en cuanto a análisis morfosintáctico, el empleo del verbo, sustantivo y todos estos tipos de artículos y todo eso, ¿vale? Yo creo que lo que me quedo de lengua castellana y literatura es un poco la cultura general que se aprende, ¿vale? ¿Y esto qué significa? Significa básicamente que en el momento en el que tú decides abrazar, digamos por alguna... O sea, sí, abrazar de alguna manera la asignatura y te das cuenta de que no hay otra manera de sacarse bachillerato que aprendiéndola y decides prestar atención y realmente llevarte algo que te pueda ser útil después, pues yo en mi caso lo que aprendí fue que algunas de las cosas de literatura sobre todo pueden servirte o las puedes retener para después en un futuro, yo qué sé, sacarlas como tema de conversación en algún tipo de... Sí, como tema de alguna conversación. O si la quieres luego enseñar a gente que vaya a empezar bachillerato, es decir, quieres ser un profesor de extraescolar en el que te dediques pues, a enseñar lengua o matemática o lo que sea, pero bueno, estamos hablando de lengua, ¿no? A chicos que van a entrar, ¿no? O sea, como clases particulares.
Y bueno, yo creo que de esa manera sí que se puede sacar un gran provecho a la asignatura, ¿vale? Porque además yo, por ejemplo, tengo aquí un libro, ¿vale? Que este libro es de Lucía Echevarría, que es una autora de selectividad. De hecho, sale en la generación del 70, ¿vale? Porque este libro en concreto, que se llama Beatriz y los cuerpos celestes, yo no me lo he leído, ¿vale? Estaba aquí en el piso, pero bueno, me di cuenta el otro día que quise sacarlo en el vídeo. Pero el caso es que esta autora que está aquí es autora de selectividad de la generación del 70, y yo, como he estudiado lengua de la generación del 70 y literatura, y todavía me acuerdo, porque resulta que mi profesora me metió mucha caña en el cerebro, pues recuerdo que esta autora en concreto no, pero los autores de la generación del 70 son autores que, a diferencia de la generación anterior, que es la generación del 50, en vez de dedicarse a explicar o, digamos, retratar de alguna manera la sociedad franquista de España de los años 50, ¿vale? Que es a lo que se dedicaba la literatura en esos años, pues a diferencia de ellos, la generación del 70 son una generación de autores que se dedican a evocar situaciones que no son propias de la realidad, ¿vale? Y llevar al lector a mundos ajenos, ¿vale? A mundos de fantasía donde lo que se prima es evocar sensaciones, ¿vale? Llevar al lector a un mundo de fantasía y olvidar los problemas de la vida terrenal, ¿vale? Que conste que esto no lo he leído en internet, ¿vale? Os lo juro. O sea, no he leído esto en internet y os lo estoy contando porque de hecho recuerdo parte de la literatura que se aprendió en segundo de bachillerato, ¿no? Entonces, bueno, lo que yo os decía, este libro en concreto, pues es lo que he dicho, generación del 70, la autora. Tengo de hecho allí más libros de autores de selectividad, porque en concreto este libro no es un libro que sea una pieza de la autora que caiga en selectividad. Porque si no habéis hecho selectividad de lengua todavía, spoiler, ¿vale? O vaya, en selectividad lo que van a preguntar acerca de la literatura y de los autores van a ser nombres y obras, ¿vale? No todas, sino alguna característica, ¿vale? A lo mejor por cada autor te preguntan 2 o 3 obras. Entonces, bueno, están ahí. Y esa es la dificultad de la asignatura en cuanto a luego de estudiársela para selectividad, porque hay mucha información en cuanto a literatura, que son muchas generaciones, luego tienes teatro, literatura y poesía, ¿vale? Que no sé si caen todas, me parece que en mi caso, porque creo que no han cambiado la selectividad todavía, como ya os conté en ese vídeo anterior, me parece que son distintos temas, o sea, te ponen a elegir entre 4 temas. Por ejemplo, la generación del 50 en cuanto a literatura, o la generación del 20 en cuanto a teatro, o el siglo de oro español, ¿vale? O sea, te van poniendo varias opciones y tú eliges una. ¿Qué pasa? Que como no sabes cuál te va a caer en selectividad, porque yo no lo sabía, vamos, teníamos unas directrices, ¿no? Pero en concreto no sabíamos cuál iba a caer, pues tienes que estudiártelo todo. Y como tienes que estudiártelo todo, pues es un montón de información que luego en el cerebro se te quedan muchísimos nombres, muchísimas obras, y no eres capaz luego de a lo mejor retenerlos para selectividad o se te olvidan o alguna cosa. Por eso yo creo que lo más importante de esta asignatura, estamos hablando de literatura, ¿vale? Lo de después de lengua, lo que es ya el análisis morfosintáctico, raíces, o sea, morfema y lexema, y todo eso se puede aprender de forma más mecánica, ¿vale? Ahora os voy a contar qué es lo que hice yo para selectividad, ¿vale? Pero lo que es el caso de literatura es más difícil por lo que he dicho, que hay muchos nombres, muchas obras, y yo creo que lo más interesante y lo mejor para aprendérsela es aprenderse las características de un estilo, ¿vale? Yo que sé, las características de la generación del 70, que es lo que he contado. Las características de la generación del 50, que os he contado. Y ya luego el resto de generaciones o lo que sea, porque da la casualidad de que muchas veces, en cuanto a teatro y literatura, las características son las mismas porque los mismos autores realmente utilizan los mismos recursos, ya sea el teatro o ya sea literatura, ¿vale? O lo que es, sí, literatura o poesía. Porque de hecho, una obra de selectividad, ¿vale? Que es Historia de una escalera, no me acuerdo ahora muy bien el autor, ¿vale? Me parece que era Fernando de Roja o algo así. No me acuerdo, pero Historia de una escalera, que por ejemplo es una historia, es teatro, ¿vale? Yo lo tuve que leer en el libro, pero es teatro. Tiene características de la generación del 50 del autor, ¿vale? O sea, el autor, joder, lo voy a leer, lo voy a buscar ahora mismo. Antonio Buero Vallejo fue el que escribió esa obra, ¿vale? Pero el caso es que Historia de una escalera, por ejemplo, que es teatro, pues mantiene, digamos, ciertas características de la generación del 50, ¿vale? Que como he dicho, pues es una crítica a la época, ¿vale? A la sociedad franquista de esa época. Y bueno, en cuanto a literatura, pues sería lo mismo, ¿vale? O sea, simplemente, una vez que ya tienes estudiado
los estilos, ya te aprendes luego los autores y las obras. Porque con que te aprendas 2 o 3 de cada estilo y 2 obras de cada uno, va bien, ¿vale? La cosa es, más o menos, tenerlo siempre en el cerebro y darle mucha vuelta para que no se te olvide. Y ya, claro, lo que viene después de literatura es lo que es la lengua en sí, ¿vale? El análisis morfosintáctico, el empleo de morfemas y lexemas, y un apartado de lengua que es muy importante, que de hecho es de lo que yo más me llevo para el ámbito profesional, ¿no? De lo que haces después de bachillerato, que es el comentario de texto, ¿vale? Yo creo que lengua en este aspecto es muy importante y bastante interesante porque te enseña a ser crítico con lo que lees, ¿vale? Durante el curso vas a tener que leer un montón de artículos, ya sea de opinión, de científicos, lo que sea, ¿vale? Cuando yo estudiaba, pues lo más típico era hablar sobre el COVID, porque era lo que estaba en ese momento, pero en selectividad te puede caer cualquier cosa. Y el caso es que el estudiar un comentario de texto puede ser muy interesante para ser crítico, ¿vale? Con lo que lees, para tener una opinión y ser capaz de juzgar datos, hechos y opiniones en función de lo que tú has aprendido anteriormente y lo que tú vas leyendo, ¿no? Entonces, bueno, comentario de texto es una parte de lengua que es bastante difícil si nunca lo has hecho antes, ¿vale? Yo os puedo decir que a mí se me daba bastante mal, ¿vale? O sea, tuve que tener un par de tutorías con mi profesora antes del examen porque yo no sabía más o menos organizar mi idea y me costaba mucho dar una opinión que fuese coherente con lo que el texto tratase, ¿vale? Porque normalmente en selectividad lo que te pregunto, o sea, te dan un texto y luego te hacen una serie de preguntas. Y esa serie de preguntas, pues van acorde al texto y normalmente te piden hacer un resumen o dar las cosas más o resaltar las cosas más importantes del texto. La verdad es que no me acuerdo muy bien porque hice selectividad hace ya varios años, pero más o menos es así, ¿no? Entonces yo tuve que dar un par de tutorías con mi profesora antes del examen y la verdad me salió bastante bien, ¿vale? O sea, luego en el examen saqué un 9,75 me parece en lengua, ¿vale? También es cierto que lo pusieron más fácil por el tema del COVID, pero da igual, o sea, yo nunca imaginé en mi vida que en lengua iba a sacar tanta nota, porque lo que he dicho, en bachillerato era un poquillo dejado hasta que me di cuenta de que si no le echaba huevo a literatura, ¿vale? No iba a sacar buena nota. Y de hecho lo hice. En un examen saqué bastante buena nota en la parte de literatura, pero claro, luego en la parte de lengua pues se hizo un poco más difícil, pero tampoco me salió tan mal, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es lo que me llevo de haber dado esta asignatura en bachillerato. A pesar de que mucha gente pueda decir que esto no le sirva luego en el futuro, si vas a dedicarte, por ejemplo, a un campo de la ciencia en la que la investigación y la publicación de artículos es algo cotidiano, ¿vale? Ya sea que vaya a investigar o lo que sea, pues el caso es que esta parte de comentario de texto y ser crítico te va a servir muchísimo para luego, lo que he dicho, expresar tu idea y ser coherente, ¿vale? Entonces, sí que es cierto que de lengua luego a lo mejor no te sirve nada si no vas a estudiar letras o no le vas a enseñar nada a alguien que quiera entrar a bachillerato. Yo, de hecho, se me han olvidado bastantes cosas del análisis morfosintáctico, aunque hay veces que he tenido que corregir a mi hermano, ¿vale? Pero bueno, se me han olvidado, ¿vale? Cosas que pasan, no lo he usado en mi vida, pero el resto sí que me ha enseñado a comunicarme mejor, ¿vale? Y creo que es algo bueno de lo que te lleva. Así que la gente que dice, no sé, no quiero dar lengua porque es muy difícil, o no quiero estudiar bachillerato porque luego lengua no me va a servir de nada, no te metas en bachillerato, ¿vale? O sea, no tienes ninguna obligación. Haz módulo, pero luego no te quejes de que son 4 años, ¿vale? Entonces, la gente lo quiere todo y no se puede tener todo. Entonces, aunque realmente no te sirva luego, aprovéchala porque algo bueno te va a llevar, ¿no? Entonces, bueno, chicos, yo creo que vamos a dejar aquí el vídeo. Ha sido un vídeo que me ha gustado bastante hacer, ¿vale? Un vídeo que considero importante para algunas personas que se están planteando el hecho de entrar o no en bachillerato, y siento que haya gente que pueda haber abierto el baúl de los recuerdos malos por digamos, anécdotas que hayan surgido durante la asignatura o lo que sea. Pero bueno, yo ya lo he asumido antes de hacer este vídeo, ¿no? Así que nada, espero que haya gustado mucho. Como siempre, os recuerdo que podéis seguirme en las redes sociales porque siempre aviso allí cuando voy a subir vídeos. Hace poco me hice TikTok, ¿vale? Donde subiré algunos adelantos de algunos vídeos. Podéis ir a seguirme allí, lo tenía en la descripción como siempre. Y antes de irme, no sé si para este vídeo o ya para dentro de poco vamos a llegar a los 100 suscriptores, ¿vale? O sea, estamos al borde de llegar a esa cifra, ¿no? Entonces, bueno, quería daros las gracias a todos por haberos suscrito. Y bueno, yo nunca imaginé, no, pero no imaginé que
tan rápido iba a llegar a estas cifras, ¿vale? Creo que el uso de las herramientas de las que dispone YouTube y sobre todo hacerte ver en otras redes me está ayudando bastante a que mi contenido llegue a más gente, ¿no? Así que nada, espero que haya gustado mucho y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.